Querida y respetada audiencia, saludos para ustedes como siempre e iniciamos un diálogo muy importante en el que está empeñado el poder, tanto el central como el poder local municipal, que es el emprendimiento, es la parte económica, lo que es esencial en una sociedad. Y voy a hablar con un profesional de la materia que es Marcos Vega. Marcos es el director ejecutivo de Prendo. Va a haber una convocatoria a emprendedores a nivel nacional pronto. La convocatoria está abierta hasta el 28 de febrero, es decir, ya mismo, ¿no es cierto? Aquellos que tengan una principalía, una preponderancia por la economía llamada circular y los negocios digitales. Esta es una iniciativa amparada por la Universidad Técnica Particular de Loja. Marcos Vega, le doy una cordial bienvenida y vamos adelante con el tema. Muchísimas gracias, Marcelo. Primero, agradecerle a usted y también al medio que preside por este espacio que para nosotros es muy importante. Siempre es vital poder comunicarnos con la audiencia por diferentes rutas para, como usted dice, conversar de este tema tan importante, tan relevante que es el emprendimiento. Y como usted lo mencionó, nosotros Emprendo, que es la incubadora y aceleradora de negocios de la Universidad Técnica Particular de Loja, tenemos ya desde hace casi 5 años la iniciativa de hacer 2 convocatorias anuales para buscar emprendedores, grupos de muchachos y muchachas que estén soñando con hacer un cambio radical en el país para dinamizar la economía del Ecuador y lo hacemos en el mes de febrero y en el mes de julio de cada año. Ahorita, como usted lo mencionó, estamos justamente en la convocatoria del mes de febrero que arrancó desde el 1 de febrero y terminará ahora el 28 de febrero. Y lo estamos haciendo de una manera novedosa para nosotros porque no lo habíamos hecho así antes. Por primera vez lo estamos haciendo a través de retos. ¿Qué significa esto, Marcelo? Que los que estén interesados en participar en esta convocatoria, lo que tienen que hacer es ingresar a nuestro sitio web www.prendo.com, escribiendo Prendo con una H antes de la O, es importante para evitar confusiones, y allí van a encontrar en el front page, en la página inicial, un formulario que lo único que tienen que hacer es dar clic en él para que se despliegue y en línea lo pueden ir llenando. Pero a irlo llenando tienen que escoger uno de los 5 retos que tenemos disponibles en este momento para nuestros emprendedores. Son retos que, como usted mencionó, Marcelo, están vinculados con 2 tendencias globales que hoy por hoy mueven muchísimo el interés de gobiernos, de empresa privada, de academia, que es, por un lado, la economía circular, ¿no? Cómo cambiar un poco el chip del consumo y de la disposición de los desechos que tiene el ser humano alrededor de todo el mundo para evitar una catástrofe inminente que se nos viene si no modificamos este tipo de accionar nuestro. Y por el otro lado, los negocios digitales, que como se sabe, hoy por hoy la revolución 4.0 en tecnologías de información y comunicación llegó para facilitar la vida, para hacer más llevadero el día a día, para que los negocios sean más eficientes, más rentables, más productivos, para que haya mejores soluciones a los diferentes problemas y necesidades que tiene nuestra sociedad. Así que estamos en este momento muy pendientes de recibir las propuestas que cualquier persona alrededor del país tenga para solucionar estos 5 retos. Lo que estamos haciendo en este sentido es facilitarle, Marcelo, al emprendedor la vida
porque uno de los grandes problemas, eso lo podemos ampliar más adelante, uno de los grandes problemas del emprendimiento, de emprender, es que uno generalmente no está resolviendo con su emprendimiento un problema del entorno, resuelve un problema del emprendedor, ¿no? O sea, qué sé yo, no tengo empleo, o estoy en subempleo, o de repente pues, me hacen falta medios para garantizar un apropiado sustento de mi familia, un techo digno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas hacen que por necesidad el emprendedor se tire al ruedo y trate de ver cómo logra resolver estas necesidades. Pero el problema con eso es que esos emprendimientos son, Marcelo, como dice la canción, flor de un día. Flor de un día porque realmente el mercado, que es a quien sirve el emprendimiento, no tiene ni corazón ni rostro. No le interesan las necesidades del emprendedor, le interesan sus necesidades. Y en el momento en que ese mercado siente que no se le está llenando una necesidad, pues sencillamente no compra, no adquiere la oferta de valor que este emprendedor por necesidad está ofreciendo. Entonces ahí es donde viene la gran disyuntiva y ahí es donde Prendo hace una gran diferencia, Marcelo. Marcos Vega me ha ahorrado toda una agenda de preguntas que tenía para hacerla, porque ha sido muy exhaustivo, ha sido muy didáctico en explicar el emprendimiento y su entorno, sus problemas. Básicamente hay dos aspectos fundamentales: la necesidad personal o familiar del emprendedor y su conexión, su sintonía con el mercado, con el ambiente, con el entorno, que eso es lo que hace que en América Latina el Ecuador rompa el récord de emprendimientos, pero también de deserción, de desencanto, ¿no es cierto? De caramba, me salió mal. Porque vinculado a esto, Marcos Vega, hay hechos también, hechos económicos. Somos un país dependiente. Nuestra vida diaria en todos los insumos que consumimos está dependiendo en un altísimo porcentaje de lo importado, del comprado afuera, bienes, productos, servicios, etcétera, etcétera, que vienen ya pues con marcas, con experiencia, con know-how, como llaman. Entonces es difícil hacer, ese es el principal reto, me atrevo a decir, el reto de la dependencia. Luego está el riesgo, tengo entendido, porque ustedes en la Universidad Técnica Particular de Loja arman a sus estudiantes, a sus profesionales de una manera muy adecuada, doctrinariamente suficiente. Pero claro, lo que hace falta es la experiencia, la práctica, ¿no es cierto? El hacer de todos los días. Ese es otro reto que hay que... Pero básicamente quiero enfocar la conversación con usted, Marcos Vega, en el hecho de que el mercado ecuatoriano, ¿no es cierto?, es en gran medida dependiente de la producción afuereña. Sí, mira, yo sinceramente te digo, mi querido Marcelo, creo yo que aquí hay mucha tela que cortar, porque sí es cierto, dependemos en gran medida de muchas cosas. Obviamente aquí en el país hay producción local y creo que lo que se hizo en gobiernos anteriores de blindar un poco la economía y hacerla muy tendiente al proteccionismo, ha permitido que hayan ciertas industrias, porque sí las hay, ¿no? O sea, alguna industria textil que tal vez no es tan fuerte. Bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con nuestra industria agrícola y pecuaria, que es muy importante, tenemos unos rubros muy destacados, ni qué decir del tema del petróleo, que aunque tiene sus bemoles, pues es una industria fuerte, que factura mucho para el país. Pero obviamente el problema está en que en la mayoría de los casos, lo que nosotros producimos internamente se produce bajo unos estándares y bajo unos criterios muy complicados porque no son criterios de competitividad, ¿no? Porque en un mercado cerrado, usualmente lo que pasa es que lo que viene de afuera es más caro,
¿verdad? Porque tiene que pagar una serie de aranceles importantes y lo que se busca es que el consumidor se decante por lo que se produce internamente. Pero eso que se produce internamente, fíjese qué increíble, llega a ser casi tan caro como lo que se podría importar, ¿no? Porque no hay eficiencia en los procesos, porque en un mercado que no es competitivo, pues los productores, los ofertores de bienes y servicios, pues se echan un poco a dormir, ¿verdad? El famoso dicho de cría fama y échate a dormir, ¿verdad? Entonces, haces el mínimo esfuerzo porque de todos modos nadie te va a sacar del mercado, aunque lo estés haciendo no tan bien, aunque no seas tan eficiente en tu producción. Ahora, por el otro lado, pensemos en las cosas que nosotros vendemos a otros países, porque tenemos un comercio exterior. El hecho de que haya un proteccionismo hacia adentro no significa que nosotros no podamos sacar producto y lo hacemos, pero ¿cuál es el gran problema? Y esto es un problema no de ayer, ni de hace 10 años, es de toda la vida, ¿no? Es que producimos bienes sin valor agregado. ¿No? O sea, somos muy buenos produciendo a nivel agrícola, por ejemplo, banano, cacao, que es de mucho prestigio. Café está despuntando muchísimo. Usted sabe que el café tiene unas particularidades muy interesantes acá en el Ecuador y especialmente en Loja. No lo digo porque yo estoy en Loja, sino porque efectivamente las competencias internacionales han demostrado que tenemos un café de primera, ¿no? Pero seguimos haciendo una exportación de estos bienes sin darle mayor valor agregado. Son generalmente materias primas, commodities, que tienen bajos niveles de precio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estuve conversando, antes de conversar con usted, con una compañera que es directora ejecutiva de esta Cámara de Alianza entre Italia y Ecuador, y me decía que un producto de café, por ejemplo, que puede colocarse en el mercado italiano, ¿no? La relación de precios es de 4-1, ¿no? O sea, si por ejemplo te pagan $1 aquí en el Ecuador por entregar esa materia prima, allá en Italia se saca $3 más. O sea, se paga ese dólar y todavía hay $3 adicionales de ventaja. Estamos hablando de un 400% de diferencia. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente en estos dos aspectos, Marcelo, desde mi punto de vista. Hacer que nuestra producción y nuestros productores y nuestros empresarios, nuestros emprendedores a todos los niveles sean más eficientes, que compitan consigo mismos, que se midan y que traten a través de esa medición de encontrar sus debilidades y buscar la forma de que, apalancados con el conocimiento y la tecnología que se desarrolla desde aquí, porque no necesitamos importar conocimiento de afuera, aquí hay más de 40 universidades que todas tienen un perfil bastante bueno. Yo tengo un gran respeto por las instituciones de educación superior ecuatorianas y siento que están haciendo lo posible y un poco más con las uñas, ¿no? Y aquí hay buena investigación, entonces apalancados a esa investigación, ser más competitivos. Y por el otro lado, buscar este factor de innovación para que de alguna forma dejemos de convertirnos en vendedores de materia prima y empecemos ya de una vez por todas a darle el valor agregado que nos va a permitir mejorar muchísimo la matriz de producción nuestra y lograr esto que ansiamos tanto, Marcelo, que es tener una economía de crecimiento sostenido, generando empleo, aportando al Producto Interno Bruto de manera decisiva. Mire, está demostrado, y eso se lo digo porque lo he visto en estudios que ha hecho, por ejemplo, el Global Entrepreneurship Monitor y organizaciones como el Banco Mundial y el Foro Mundial de Economía, que hacen una correlación directa entre la innovación y el Producto Interno Bruto de un país. Está demostrado entonces que solamente los países que tienen una apuesta fuerte por la innovación tienen un Producto Interno Bruto per cápita alto. Le estoy hablando de $30,000 para arriba, ¿no? De Producto Interno Bruto
por persona. Y si nosotros no apostamos a la innovación, vamos a seguir estando en la tabla, en las posiciones bajas de la tabla, siendo un país que a pesar de su riqueza, vive en pobreza. Ese es un poco lo que tenemos que tratar de dilucidar aquí, Marcelo. Muy claros los desafíos, Marcos Vega. Ahora bien, eh, hay otros problemas menores, problemas de arista. Si usted o yo somos unos excelentes corredores en pista de 400 metros y no tenemos competidores, corremos contra nosotros mismos, solitos, por más superdotado que seamos, nunca vamos a progresar. Necesitamos que juntos estén en la línea de partida varios. En eso consiste como un componente de la competencia, cosa que es escasa en el Ecuador. Es decir, hay varios problemas que resolver. El otro tema es, y va en la forma de una pregunta, Marcos Vega, si en esto del valor agregado, de meterle competitivamente valor adicional, plus valor, al producto, al bien, no es una cosa tan difícil por la competición internacional, la dependencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no enfilar la atención hacia el gran, el gran universo de los servicios? Porque no es lo mismo servicios que productos o bienes. Esa es la pregunta. Sí, mire que me parece muy interesante el punto de vista que usted pone sobre la mesa. Los servicios también son bienes. Bueno, en economía la definición de un bien básicamente puede ser un producto o un servicio, solo que el servicio tiene ciertas características, es un bien intangible y es algo que se opera, no se produce ni se fabrica, se opera, ¿no? Y también se puede exportar esto, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, veamos un tema muy importante ahorita, hoy por hoy, donde el Ecuador tiene unas posibilidades enormes, que es todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicación. Toda esta revolución 4.0 que le llaman, que permite que la digitalización de todos los procesos dentro de una cadena productiva hagan que sea más competitivo esa cadena, ¿no? O sea, nosotros tenemos talento humano. Le cuento que el Ecuador es uno de los países donde se generan mayores capacidades para desarrollar programas, para crear interfaces, para crear aplicaciones, para aprovechar todo esto que está hoy tan de moda como por ejemplo la inteligencia artificial. O sea, existe la capacidad humana. Gente que incluso ni siquiera ha tenido que estudiar mucho, le contaré, porque yo conozco chicos y chicas que se meten en este mundo sin tener un título y tienen una capacidad impresionante. Uno se queda asustado, uno dice, bueno, estos son los gringos tienen una expresión para ellos, les dicen e-players, o sea, jugadores de tipo A, que son gente que está en un nivel muy, muy alto. Pero ¿qué pasa? Que las condiciones de nuestro entorno no permiten tampoco que ellos puedan desarrollar sus conocimientos a nivel local y ponerlos en práctica, porque ahí falta el chip de emprendimiento dentro de estas personas que tienen estas capacidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Bueno, la mayoría se va del país. Tenemos una exportación no deseada de cerebros que viene de manera sostenida ya desde hace, yo diría, no años, décadas, y que eso obviamente perjudica el desarrollo del país. Porque para estos chicos y chicas debe ser más sencillo, pienso yo, pensar, bueno, ¿para qué me voy a meter yo a hacer un emprendimiento? Mejor me están contratando una empresa transnacional de mucho fuste, de mucha trayectoria, me pagan un super salario, me mandan a vivir al extranjero, tal vez a Europa o a Estados Unidos o a algún otro sitio, y entonces tenemos esa flaqueza allí en la parte de los servicios, porque hoy por hoy los servicios se mueven mucho apalancados
de todas estas tecnologías de información y comunicación. Entonces, ahí vamos a descubrir otra capa interna que no la habíamos explorado antes, Marcelo, y es el tema del perfil emprendedor. O sea, no solamente es importante tener capacidades, digamos, duras, en este caso, conocimiento que se puede adquirir en universidades o fuera de ellas, sino que además hace falta tener un perfil emprendedor muy particular que haga que esta persona o estas personas digan, bueno, igual me pueden estar pagando, no sé, 10,000, 20,000, 30,000 dólares al mes, póngale la suma que sea, pero sigo siendo un empleado, ¿no? Sigo siendo un empleado y dependo de un tercero para un montón de cosas. Entonces, ¿cómo lograr romper ese cerco mental y decirle, bueno, usted puede, en vez de ser un empleado, ser su propio jefe, ¿no? Y generar empleo para otros, ¿no? Y empezar una dinámica totalmente distinta. Y ahí sí empezar con la exportación de servicios, ¿no? Porque los servicios, por ejemplo, se pueden exportar si tienen una plataforma interesante de carácter digital. Entonces, yo creo que por ahí también hay un tema que debemos trabajar muy fuerte, porque no es tan fácil cambiar el perfil de una persona. Marcelo, usted y yo ya tenemos cierta edad, ¿no? Y uno siempre dice, ya con el paso de los tiempos, es que yo soy así, no voy a cambiar nunca, ¿no? Bueno, imagínense ese mismo discurso, pero en un muchacho de 15 años, o de 18, o de 20, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El tema con este tipo de capacidades que nosotros llamamos competencias blandas y que son importantes para hacer emprendimiento dinámico en un país, es que no se aprenden en una universidad o en un colegio o en una escuela. Usted en esos lugares tiene un proceso de aprendizaje explícito. Entonces, puedes aprender matemáticas, no sé, un idioma, inglés o biología. Pero, a ver, ¿se podrá aprender en un aula de una universidad empatía? O, por ejemplo, ¿se podrá aprender en un aula temas de negociación? O No, se eso podrá... es un asunto muy personal y permítame, a esta tan importante participación suya, Marcos Vega, adicionarle algo finalmente. Estados Unidos de Norteamérica es el país, es la Federación de Estados campeona de las patentes. Hay no miles, millones de patentes producto de la inventiva, producto de la iniciativa, producto de la necesidad de quienes, de una cantidad enorme de población migrante. Cuando los europeos se trasladaron allá, no eran universitarios, no eran académicos, no eran científicos, eran gente pobre con un enorme cúmulo de necesidades obligada a imaginar, obligada a crear. Es lo que usted dice, yo lo estoy expresando simplemente en mis palabras. Me queda un tema con usted y le invito desde ya a desarrollarlo. El otro factor que podría sernos propicio a los ecuatorianos es esto de la economía circular, que se está poniendo como una imposición ética, técnica en el mundo. Lo circular, el reciclaje, el evitar que el planeta como hogar se nos dañe. Muchísimas gracias, Marcos Vega, director ejecutivo de Prendo, con H después de la D, Prendo. Inscríbanse hasta el 28 de febrero, que viene una escuela muy importante. Muchas gracias, Marcos. Muchísimas gracias a usted, mi querido Marcelo. Un gusto poder conversar con usted y un saludo muy cordial a toda su estimable audiencia. Hasta luego, entonces.